Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a dar lectura a algunos versículos. A partir del versículo número 5 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 5 en adelante. Me voy a permitir darle lectura, quiero pedirle que usted lo haga con su vista. Dice la palabra de Dios así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, las que acabamos de leer, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, las que acabamos de leer, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, las que acabamos de leer, no caeréis jamás. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, toma el control de este momento, que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, y que tu Espíritu Santo tome el control a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Yo no sé si en alguna ocasión usted tuvo la oportunidad de asistir a algún evento masivo, llámese un congreso, llámese un concierto, llámese ver alguna obra, etcétera, y cuyo evento implicaba la obtención de un pase o de un ticket o de un boleto. ¿Se ha tenido usted oportunidad? Eventos que algunos le daban la importancia de tal modo que incluso algunos, o quizás nos pasó a algunos de nosotros, llegábamos a pasar la noche anterior ahí, con tal de que no nos ganara nuestro lugar para obtener dicho boleto. ¿A usted le pasó? ¿A usted lo hizo? O quizás conoce de alguien, ¿no? Con la única intención de obtener ese pase para dicho evento. O de repente quizás aparecía en escena el concepto que conocemos como esa famosa reventa. ¿Sí le pasó? Que llegaba por alguna situación tarde, ya no había boletos, la taquilla decía cerrado, pero usted quería entrar. Y no faltaba quien se acercara por ahí y le dijera así de una manera muy simulada: oye, ¿cuántos quieres? Yo aquí tengo 2. ¿Sí le llegó a pasar? Espero que usted no haya sido, porque obviamente no es correcto. Sin embargo, era tal el deseo de ingresar a dicho evento que hasta pagábamos el doble o el triple de lo que costaba el boleto con tal de obtener ese pase. Pues bien, usted y yo como cristianos estamos en esta tierra con la intención de obtener ese pase al reino de los cielos, ese ticket, ese boleto. Tenemos mucho terreno ganado cuando usted y yo ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuántos ya lo hicimos? Amén. Aquellos que no levantaron su manita, hoy vamos a tener un tiempo especial de oración al final por si desean aceptar a Jesús. Amén. ¿En serio? Si alguien lo desea hacer. Pero una vez que usted y yo ya le aceptamos a Jesús, tenemos parte de ese boleto. Sin embargo, no lo tenemos por completo. Y justo nuestro Dios es tan hermoso y tan misericordioso que hoy nos quiere enseñar una serie de pasos, una serie de acciones, una serie de características que si usted y yo las cumplimos y las hacemos abundantemente en nuestras vidas, dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran esa amplitud y esa generosidad al entrar al reino de los cielos? Que es parte de lo que buscamos como cristianos.
Lamentablemente, nosotros por nuestra propia naturaleza somos pecadores. Fuimos concebidos en pecado. Por el hecho de por sí solos como seres humanos somos concebidos en pecado. En Romanos capítulo número 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, ¿nos exime a nosotros? No, estamos dentro de los todos. Por cuanto todos pecamos, tendríamos que decirlo de manera correcta, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esa entrada amplia y generosa no nos está permitida mientras usted y yo estemos en pecado. ¿Sí me sigue? De una u otra forma, nosotros nacimos en pecado. En Romanos capítulo número 5, versículo número 12, nos dice que el pecado entró a la tierra por un hombre, en este caso por Adán. Y de una u otra forma todos provenimos de Adán. Entonces fuimos concebidos en pecado y permanecemos en pecado hasta que usted y yo tomamos una decisión personal de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es importante que para que usted y yo tengamos ese ticket, ese boleto, ese pase de entrada al cielo, tengamos que esforzarnos y hacer una serie de condiciones. Y estas condiciones que vimos en la segunda carta de Pedro, que haciendo un breve paréntesis, quiero pedirle que lo aparte, ya sea con el separador de su Biblia o con algún cartoncito o algo que pudiera tener, porque vamos a estar regresando constantemente a ese texto base. Vamos a estar buscando otras partes de la Escritura, pero vamos a regresar a este texto base. Entonces, para que no lo perdamos, le invito desde ahorita que esa carta, a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, la mantenga ahí, ¿de acuerdo? Al hacer estas condiciones, vamos a obtener ese pase directo al reino de los cielos, pero también recibimos otros tres bendiciones que si cumplimos estas características, Dios nos las va a otorgar. Esas bendiciones las vemos a partir del versículo 8 de 2 de Pedro 1:8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ¿qué? Estar ociosos. Si usted y yo cumplimos estas enseñanzas, número 1, no vamos a estar ociosos. Y después dice, ni sin fruto. También seremos capaces de llevar fruto, de tener fruto. Primera bendición, si cumplimos esta serie de cosas que vamos a ver, esta serie de características, es que Dios no nos va a permitir estar ociosos. Porque acuérdense que cuando usted y yo estamos ociosos, el enemigo es cuando más aprovecha para venirnos y hacernos tropezar. Nos va a permitir mantener fruto, que como cristianos usted y yo estamos llamados a dar fruto. Si no estamos dando fruto, somos un árbol estéril. Y es importante que usted y yo demos fruto. Y un tercer beneficio que obtenemos al cumplir estos requisitos, lo vemos también en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Queremos no estar ociosos, queremos llevar fruto y no queremos caer jamás. Usted y yo estamos llamados a cumplir estas características. ¿Sí me sigue? Y como premio mayor, el versículo 11 nos dice, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada al reino de Dios. ¿Queremos aprender estas enseñanzas que Dios nos quiere dar hoy? Yo le pido de la manera más atenta que las pueda anotar. Es importante que usted y yo tomemos nota de lo que se nos expone aquí, para que en casa tomemos la disciplina de comparar después nuestras notas ya con calma con la palabra de Dios. Es importante que usted y yo ante cualquier prédica pongamos todo lo que se nos dice a la luz de la palabra, para no caer en una doctrina errónea. Y usted está en todo su derecho, y es más, es nuestra obligación como cristianos maduros de poner a la luz de la Escritura todo lo que se nos diga aquí. Y una forma de recordarlo es anotándolo. Por eso es importante que nosotros lo hagamos, que tomemos nota para poder recordarlo posteriormente.
Entonces, sin más preámbulo, ¿cuáles son estas acciones y estas características que usted y yo debemos de cumplir? Ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuál sería el primer ingrediente o la primer característica que usted y yo debemos de tener para empezar a añadir las demás? Fe. ¿De acuerdo? La fe. ¿Por qué no nos menciona que la fe tiene que ser añadida a? Sino que por el contrario, usted y yo podemos ver que la fe ya está. Y ahí se van a ir añadiendo las demás. Es decir, la fe es el cimiento de la construcción que usted y yo vamos a hacer, porque la serie de características tienen que ser añadidas, tienen que ser sumadas, no pueden interactuar solas, tienen que estar una con la otra. Y la primer base es la fe. Pero ¿por qué no se nos dice que la fe sea añadida a? Porque la fe, en cierto modo, ya está en nosotros. Partamos de la definición. Fe, del griego pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, del griego pistis, que quiere decir obediencia, confianza. Recordemos que justo hace 8 días, Pastor nos ponía el ejemplo que la fe tiene 2 connotaciones. Una, la fe, cuando hablamos de fe, puede ser nuestro sistema de creencias. Es decir, que si usted en la calle como cristiano alguien le preguntara: oye, ¿cuál es tu fe? Quizás nosotros le responderíamos: yo creo en Jesucristo. Esa es nuestra fe, en base a nuestro sistema de creencias. Si se le pregunta a un budista, va a decir su rama de fe. Si se le pregunta a un testigo de Jehová, quizás tenga una fe diferente, y así sucesivamente. ¿Me explico? Esa es la primera connotación de la fe, un sistema de creencias. Pero la otra connotación de fe es ese ingrediente que usamos para obtener algo. Es esa creencia que ya tenemos en nosotros. De ahí que la definición tal cual usted y yo la conocemos de fe, que está en Hebreos 11, versículo número 1, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza, estar completamente seguros que lo que le estoy pidiendo a Dios va a llegar. Y estar plenamente convencidos de que aunque no lo veo, va a llegar. Esa es la fe. Y de una u otra forma, la fe no es añadida a algo más, porque ya cada uno de nosotros la tenemos. Acompáñame por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, Romanos capítulo número 12, versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Y luego, ¿qué dice? Conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué hizo? Repartió a cada uno. Usted en esta mañana se pregunta: ¿yo tengo fe? Sí, ahí está. De acuerdo a esta escritura, Dios la repartió a cada uno de nosotros. Unos la tenemos más desarrollada, otros nos falta desarrollarla, pero todos tenemos fe. Entonces el punto de partida, el cimiento de esta construcción que vamos a iniciar hoy, todos lo tenemos, no hay pretexto. ¿Estamos? Todos tenemos fe, todos la tenemos, solo es cuestión de desarrollarla. ¿Y por qué será tan necesario que usted y yo tengamos fe? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo número 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Pues necesitamos fe. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Lo dice la Escritura. Entonces nuestro primer cimiento está claro: fe. Y sobre la fe, usted y yo vamos a ir añadiendo cada uno de estos ingredientes que son necesarios. ¿Para qué dijimos?
para tener una amplia entrada ¿a dónde? Al reino de los cielos, pero también para no estar ociosos, ¿sí? También para no caer jamás y para dar fruto. Amén. Importante que usted y yo tomemos nota. Entonces, regresamos a segunda de Pedro. Como les dije, ahí tenemos que estar. Versículo 5, añadid a vuestra fe, ¿qué le vamos a añadir? Virtud. Primer ingrediente a añadir, virtud. ¿Qué es la virtud? Es una cualidad, es una característica, es una serie de valores que usted y yo ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Es una disposición de hacer el bien de manera habitual y de manera firme. El tener virtud es tener la disposición de hacer el bien en todo momento y de manera firme, con una serie de valores como lo es la perseverancia, como lo es la obediencia, como lo es la humildad, como lo es la lealtad. Si usted es perseverante, si usted es obediente, si usted es humilde, si usted tiene esa disposición, se puede decir que tiene virtud. Pero es importante que usted y yo la añadamos a la fe, que en cierto modo esta virtud nos ayude a tener temor de Dios. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, justo en ese instante, cuando estamos por hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada, usted y yo demostramos temor a Dios cuando nos retractamos y no hacemos esa acción. ¿Sí me explico? Le estamos mostrando respeto a nuestro Dios. Y eso es mostrarle temor a Dios y es una forma de mostrar nuestra virtud. De una u otra forma, la virtud es hacer caso a todo lo que es bueno, a todo lo que es verdadero. Y eso usted y yo lo podemos ver, acompáñeme, en la carta a los Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hablamos de virtud, tenemos que enfocarnos en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Mientras usted y yo nos estemos moviendo en estos conceptos, estamos demostrando nuestra virtud. ¿Amén? ¿Sí me sigue? ¿Cuál es el primer fundamento? Fe. ¿Qué característica le sumamos? Virtud. Bien, todavía están conmigo. ¿Cuál es el tercer elemento que hay que sumar? Les reitero, no son independientes. Tienen que estar unos sumados con los otros. Solamente así vamos a obtener ese pase al reino de los cielos. ¿Está bien? Fe, virtud. ¿Cuál es el tercero? Regresamos a segunda de Pedro. Y aún en el versículo 5 dice, y a la virtud vamos a añadirle conocimiento. Conocimiento que viene de un vocablo griego que se pronuncia como ginosco, con G de gato, G-I-N-O-S-C-O, ginosco. Lo menciono así porque veo que algunos están tomando nota, ¿de acuerdo? Conocimiento, del griego ginosco. ¿Y qué quiere decir? Entendimiento, inteligencia. Y aquí algunos de ustedes me pueden decir, no, pues ya la hice. Yo creo que esta característica ya está de agrapas, porque yo soy muy inteligente. Siempre saco 10 en la escuela, soy el mejor de mi salón, soy muy trucho para los business. ¿Se estará refiriendo a ese conocimiento? ¿A qué conocimiento se estará refiriendo? Al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo obtenemos usted y yo ese conocimiento? Viniendo todos los domingos, sentarme cómodamente, hacerle ojitos al que está predicando. ¿Y con eso ya obtenemos el conocimiento? Dirían por ahí los biólogos o los científicos, por ósmosis. Nada más que se nos pegue. ¿Así será?
¿Qué tenemos que hacer usted y yo para obtener conocimiento de la palabra de Dios? En primer lugar, vamos a empezar a leerla, porque muchos ni eso hacemos. ¿Cuántos leemos nuestra Biblia entre semana? ¿Cuántos somos de los que llega el domingo y ya todo el mundo está corriendo? ¡Ay, la secadora, la plancha! ¿Dónde está mi rímel? Oye, ¿y la Biblia? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde la guardaste? Pues no nos acordamos porque justo cuando salimos de aquí, llegamos y la pusimos ahí. Y toda la semana se está polveando. Si yo quiero tener conocimiento, primero tengo que leerla. Pero solo con leerla, si yo quiero realmente tener un conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué debo de hacer en segundo paso? Escudriñarla. Escudriñarla. ¿Qué es escudriñar la Biblia? Estudiarla, analizarla. A ver, le voy a hacer la misma pregunta de examen que de la primera reunión. ¿Le parece? ¿Cuántos saben qué es la concordancia? ¿Qué es la concordancia? Oye, ma, ¿qué es la concordancia? Es un diccionario de ciertos vocablos que se encuentra en su Biblia. Ahí está. Depende de la versión que usted tenga. Pero justo ahí está la concordancia. Si de repente no entiende algún vocablo, usted puede ir al reverso de su Biblia. No me cree, véalo. Y ahí viene las definiciones. Entonces, escudriñar es, leo el texto. No entendí algo, voy a la concordancia. Hay otros niveles de escudriñar. Alguna de sus Biblias, hay unas que usted puede comprar y se les denomina de estudio. Y aparte de la lectura clásica, trae a los costados un montón de letras. ¿Sí lo ha visto? Obviamente va explicando lo que usted va leyendo. En algunas versiones más sencillitas, no sé si algunos ha visto en sus textos algunos numeritos pequeños o algunas letras adelante de X palabra o frase, ¿las ha visto? ¿Eso para qué es? Es una pista que hace referencia al pie de la página que usted va y ahí le dice que esa palabra quizás fue mencionada en otra parte de la Biblia y le amplía el contexto. ¿Sí se había usted fijado en eso? ¿Se había usted fijado que eso no lo encuentra en su celular? A la manera así, digamos, a la vieja escuela como mi generación, no. Yo sé que si usted me dice, a ver hermano, pero ya te estás viendo antiguito. Si con el celular justo yo con un clic me busca cualquier significado que tenga. Pero es importante que usted y yo nos deleitemos literal en escudriñar y leer la palabra y aprender. ¿Por qué es tan importante que usted y yo nos empapemos de conocimiento? Porque corremos el riesgo de ser destruidos. Si usted y yo no conocemos, corremos el riesgo de ser destruidos. Porque si usted no conoce y alguien le predica una doctrina errónea, y usted sin saberlo va a decir sí, sí a todo. ¿Me explico? Por eso es importante que usted y yo conozcamos para que no nos dejemos engañar y no nos dejemos llevar. Es importante que lo veamos. ¿Qué dice Oseas? Capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? Porque sí hay un libro que se llama Oseas. Ya desde ahí vi muchas caras de Watts. ¿Qué Biblia me está hablando, hermano? Ya lo dijeron las hermanitas, ya lo dijeron. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso es importante que usted y yo mantengamos ese conocimiento para no ser arrastrados de aquí para allá de doctrinas, de iglesias. Conocimiento de la palabra de Dios. Estamos construyendo nuestro edificio sumando. La primer base, ¿cuál fue? Fe. Le añadimos y a la virtud le vamos a añadir conocimiento. ¿Todavía está conmigo? Es que está haciendo calorcito, ¿no?
y de repente la silla está cómoda y de repente como que el airecito medio me llega. ¿Eso qué nos da como resultado? Que empecemos a meditar en la palabra de Dios. Hagamos un esfuerzo por poner atención, ¿de acuerdo? Dice, regresamos nuevamente a la segunda carta de Pedro, a la virtud conocimiento, y luego a partir del siguiente versículo, versículo número 6, al conocimiento le vamos a añadir dominio propio. ¿Y qué será dominio propio? Autocontrolarse. Y aquí es donde muchos de nosotros ya nos complicamos. ¿O no? Que muchos somos de mecha corta, ¿no? Y a primer pinchazo que nos dan, ahí sí somos bien bíblicos porque decimos, más bienaventurado es. ¿No se la saben? Más bienaventurado es dar que recibir. Ojo, no malinterpretemos. Si no, después me van a censurar. Dominio propio implica autocontrol. Justo en ese momento ser autoconsciente de lo que está pasando. Y dirían los de mi generación, contar hasta 10. ¿Será fácil o difícil? Complicadísimo. Pero en Dios todo es posible. Y en la medida que usted y yo lo queramos hacer. Dominarnos, no dejar que estalle. Porque muchos somos de ¡pum! Y decimos lo primero que se nos llega a la mente. Y es lo peor que usted y yo podemos hacer. Porque después nos vamos a estar arrepintiendo. Cuando usted y yo decimos algo enojados o molestos, seguramente después te vas a arrepentir. Y dígame si no le ha pasado. Híjole, ¿cómo fui a abrir mi bocota? Y eso lamentablemente da pie a varias historias, lamentablemente, donde si no se ponen a cuentas rápido, si no somos humildes y reconocemos nuestro error, eso va creciendo como una bola de nieve. Y después pueden pasar semanas, meses, años de no dirigirse la palabra, incluso dentro de las mismas familias. Todo por no haber tenido ese dominio propio. Y usted puede decir, pues es que así soy, hermano. Pues así Dios me hizo, ¿qué quiere que haga? Así soy, explosivo. ¿Qué puedo hacer? O como la canción, así nací. ¡Wow! Bien, segunda reunión. Los de la primera reunión hasta me cantaron la canción. Si me están viendo en línea, con todo mi amor, hermanos. Así nací y así me voy a morir, ¿no? ¿Qué? Pero no, usted y yo tenemos ese ingrediente y también, ¿sabe qué? Dios ya nos los dio, ¿lo sabía? Segunda carta a Timoteo, por favor, rápidamente. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Versículo número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Dios ya nos los dio. Que no lo querramos usar o que no lo sepamos usar, ya es diferente. Pero en nosotros está el poder autocontrolarnos. Y es necesario para conjuntar toda esta receta que no olvidemos. ¿Qué nos va a permitir? Una entrada amplia al reino de los cielos. Amén. Primer cimiento, le añadimos, y a la virtud le añadimos, y al conocimiento le añadimos, y al dominio propio, vamos a segunda de Pedro. Eso es todo. Ténganme paciencia, por favor. Versículo 6, dominio propio. El dominio propio, paciencia.
Y es una de nuestras principales características, que no. Vivimos en una sociedad que todo quiere ya, rápido. ¿Por qué? Porque así nos los ha enseñado la tecnología. Con un clic puedes hacer todo lo que te quieras, todo lo que te plazca. Y lo queremos rápido. Y todo lo queremos ya. Y esa paciencia no la hemos desarrollado. Y recuerden que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y recuerden que usted y yo debemos de dar fruto. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Gálatas 5:22. Usted y yo lo tenemos de tener como fruto del Espíritu. Esa paciencia. Tenemos que tenernos paciencia los unos con los otros. A veces muchos de nosotros explotamos con el hermano, con la hermana, por no tener paciencia. Nos desesperamos y luego queremos que todos vayan a nuestro ritmo. Cuando hay algunos que tenemos menos capacidad y nos tienen que esperar. ¿Sí me explico? Es importante que usted y yo aprendamos a tener paciencia. ¿Cuántos quieren aprender a desarrollar su paciencia? Indíquemelo con su mano. Ya saben con lo que les voy a salir, ¿verdad? A ver, ¿cuántos quieren paciencia? A ver, ¿cuántos realmente necesitamos paciencia en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Por qué no la levantan todos, pues? Porque ¿saben qué? Para desarrollar la paciencia necesitamos la prueba. Porque cuando todo va bien, pues todo el mundo tenemos paciencia y todo el mundo nos saludamos. Hermano, Dios te bendiga, bendiciones, qué hermosa te ves hoy, qué hermoso te ves hoy. Todo marcha sobre ruedas. Pero cuando está la prueba, tenemos nuestra cara de limón agrio y no queremos que nadie se nos acerque, ¿o no? Usted y yo tenemos que desarrollar la paciencia, pero justo en medio de la tribulación. ¿Qué dice Romanos capítulo número 5, versículo número 3? Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren paciencia? ¿Verdad? Si queremos desarrollar paciencia, si queremos que Dios nos pula, nos debe de meter al horno. Y debemos de aprender a desarrollar la paciencia, aprender a tener la paciencia. Dice Santiago, capítulo número 1, versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Queremos que nuestra fe sea probada y crezca, tenemos que pasar por pruebas y así vamos a aprender a ser pacientes. Dios nos hablaba hace rato y nos decía, yo te puedo sanar, yo puedo hacer el milagro al instante, porque tengo el poder para hacerlo, dice Dios. Pero si de repente no lo he hecho, es porque necesito que tú pases por ese tiempo para probar tu fe y para aumentar nuestra paciencia. ¿Sí está conmigo? Ya no los escuché tan animados. Primer cimiento, fe. A la fe le vamos a añadir, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, paciencia. Y después, piedad. Dice versículo 6, a la paciencia, piedad. ¿Y qué es piedad? Tener misericordia por los demás. Y lamentablemente también vivimos en una generación en donde lo menos que nos importan son los problemas de los demás. Porque con justa razón usted pudiera decirme, es que no sabes la cantidad de problemas que tengo. Y sí, pero Dios nos enseña y nos muestra que tengamos piedad de nosotros. Porque como siempre ponemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, y Él tuvo piedad de cada uno de nosotros en esa cruz. Él se apiadó de nuestras vidas.
quedándose ahí y no bajando, no demostrando su poder, sino mostrando piedad por usted y por mí. Y lo menos que usted y yo debemos hacer es mostrar piedad, porque en la medida que usted y yo mostremos piedad, Dios nos va a librar de la tentación, ¿lo sabía? Ahí justo en la segunda carta de Pedro, pero en el capítulo 2, en el versículo 9, nos dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. ¿Quiere que Dios le libre de tentación? Aprendamos usted y yo a desarrollar la piedad. Y el ser piadosos también tiene una promesa. Acompáñeme a la primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Quiere usted una promesa en esta vida? Sea piadoso. ¿Quiere que esa promesa también le espere ya en el reino de los cielos? Aprendamos a ser piadosos. Que usted y yo tengamos misericordia y compasión por los demás. Fe. A la fe le añadimos virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Cómo va su construcción? ¿Ahí la lleva? ¿Sí se va a acordar? Acuérdese que es nuestro pase para entrar al reino de los cielos. A la paciencia le vamos a añadir piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Lo dice el versículo 7 de la segunda carta de Pedro. Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? El amarnos los unos a los otros. Y que en cierto modo tendría que ser nuestra carta de presentación para quienes no conocen a Cristo. Se supone que en la medida en que usted y yo nos amemos como hermanos en Cristo, es en la medida en cómo la gente de allá cuenta se va a dar cuenta que seguimos a un Dios verdadero. ¿Dónde lo dice? En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, versículo número 35. Evangelio de Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor, ¿quiénes? Los unos con los otros. ¿Cómo se van a dar cuenta los demás que somos discípulos de Jesús? Si nos amamos los unos a los otros. ¿Y en verdad lo hacemos? Bien poco. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Es complicado. Es complicado. Tenemos que aprender a tener ese amor fraternal con paciencia los unos con los otros, incluso soportándonos. Literal. Así lo dice la Escritura, ¿no me cree? Véalo en Efesios, capítulo número 4, versículos 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2. Que en resumen dice: con toda humildad y mansedumbre debemos de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4, 1 y 2. Es triste cómo en medio del cuerpo de Cristo ni nosotros nos podemos llevar bien. Cómo entre nosotros está esa muequita, ese gestito. ¿Usted me entiende? La carita que le llegamos a hacer a alguien, o apenas nos saludó y nos da la espalda. En otras iglesias me han contado. Esa tendría que ser nuestra carta de presentación, que usted y yo nos amemos con ese amor fraternal, amándonos. Y es triste cómo hoy en día cuesta trabajo hacerlo. Sin embargo, es uno de los requisitos
para que usted y yo podamos tener entrada. Es nuestro pase. ¿Está usted de acuerdo? Y acuérdese, no son por separado, tienen que ir sumado uno con el otro. El primero es fe. Segundo, virtud. Tercero, conocimiento. Cuarto, dominio propio. Quinto, paciencia. Piedad. Afecto fraternal. Y cerramos con broche de oro. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor. Porque amor también es un fruto del Espíritu. ¿De acuerdo? Recuerde, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y es el primerito. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bla, bla, ¿ok? Pero el primerito es amor. ¿Por qué será tan importante el amor? Porque usted y yo podemos tener ya nuestra receta formada con fe, con virtud, con conocimiento, con dominio propio, con paciencia, con piedad, con afecto fraternal. Pero si no soy capaz de amar, todo esto no funciona. No sirve. ¿Y no me cree? Acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 13, efectivamente. Primera a los Corintios 13. Primera a los Corintios 13, versículo 1, dice, sígalo con su vista por favor, es vital. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, mucho ruido y pocas nueces. Si no tengo amor. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, fíjese bien, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amor, e implica amarnos los unos a los otros por sobre cualquier condición. ¿Podría usted voltear a su lado derecho, a su lado izquierdo, atrás de usted? Hágalo, por favor, voltea, vea quién está atrás de usted. Ahora quiero pedirle que a esa persona, ojo, que no es de su familia, que esté a su lado, que no sea de su familia, ya sea que lo tenga atrás suyo, adelante de usted, adelante o incluso tenga que levantarse 2 sillas adelante, a esa persona que no es de su familia, seamos capaces de levantarnos y decirles, te amo en Cristo. ¿Lo puede hacer? Los amo en Cristo. Qué bonito se ve. Los que están en línea, ojalá tuvieran la oportunidad de ver el hermoso amor que estamos demostrando en este momento. Porque a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Tiene que ver con un sinfín de creencias personales, situaciones incluso de cómo fuimos educados. Tiene mucho que ver eso. De repente a muchos de nosotros nos cuesta trabajo demostrar afecto y amor, incluso como padres, el decirle a tu hijo, a tu hija, bien hecho, buen trabajo, qué bueno que lo lograste. Es tu obligación. Para eso estudias. ¿Me explico?
Pero a veces es por cómo nos fuimos educados. Pero en Dios todo es posible. Y Dios rompe toda cadena. Y hace que usted y yo nos amemos. Y que ese amor no solamente sea de voz o de dientes para afuera, sino que realmente usted y yo lo podamos demostrar con hechos, con acciones, viendo los unos por los otros. Fe. A la fe le añadimos virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Quisiera pedirle que nos pongamos de pie en esta hora. Si es tan amable, ahí está el pase directo para que usted y yo tengamos una amplia y generosa entrada. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Mucho por hacer, mi hermano, mucho por hacer, mi hermana. No es sencillo, pero en la medida, escúcheme bien, en la medida en que Dios vea en su corazón, vea en nuestro corazón, vea en mi corazón, esa intención de querer al menos hacerlo o intentarlo. Si Dios mira eso, Dios le va a abrir puertas, amén. Y Dios le va a permitir experimentarlo. Todos estos requisitos son importantes, que usted y yo los tengamos en abundancia, para no estar ociosos, para llevar fruto, para no tropezar jamás y para tener una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Cierre sus ojos hoy en esta hora, permítame, le llevo en esta oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo en el cual pudimos disfrutar de tu alabanza, de tu adoración, de tu presencia, de tu palabra, de tu ministración. Eres bueno, Señor. Hoy tú nos has hablado de una manera clara. Permite tener en nosotros el deseo de querer hacerlo, Señor. Que no sea una prédica más, sino que realmente lo tengamos en cuenta para llevarlo a cabo. Que hagamos el esfuerzo, Señor, por quererlo hacer con todo nuestro corazón. Enséñanos a sobrellevarnos aún con nuestras diferencias, aún con nuestras creencias. Permite que el punto común sea tu amor derramándose en medio de tu pueblo. Bendice a cada familia aquí representada, desde el más pequeño hasta el mayor. Toda persona sin excepción hoy es saturada de tu Espíritu Santo, como lo has estado haciendo a lo largo de toda la reunión. Vamos a salir, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Otra forma para alabarte y bendecirte es justo a través de nuestras ofrendas, Padre. Devolverte un poquito de lo mucho que tú nos has dado. Yo quiero pedirte que de cada corazón alegre que hoy esté aquí y que esté dispuesto a ofrendar, incluso más allá de sus fuerzas, incluso porque tenga que dar aún aquello que esa persona podría usar para otra situación de emergencia en su hogar, pero que hoy está disponiendo a ofrendarlo y diezmarlo, yo quiero pedirte que tú le bendigas sobreabundantemente, su alacena sea llena, su ingreso económico sea establecido. Tú bendigas los trabajos aquí representados. Que ese dinero que se recolecte, Señor, cumpla la función de suplir las necesidades de tu iglesia, Padre, y que cada uno de nosotros nos sintamos dignos, hijos tuyos, por contribuir a ello. Llévanos con bien a nuestro hogar, guárdanos de todo mal, de todo peligro. Estamos por iniciar una nueva semana laboral. Llévanos en tus manos, ten misericordia y ayúdanos a brillar en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.